El día de ayer, el Centro de Estudios para la Paz y el Desarrollo, ACE, presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2014, en el cual uno de los temas más alarmantes es el de las desapariciones en Jalisco, que si bien al interior del estado las cifras se han mantenido ocultas, a nivel nacional, Jalisco es el segundo estado con más desaparecidos, con 2.677 hasta el 31 de enero de 2014, manteniéndose por debajo del estado de Tamaulipas, que cuenta con 4.875 desaparecidos. La situación de violencia se encrudece al mostrar que en materia de homicidios, Jalisco ocupa el quinto lugar en el país con 1.108 homicidios en 2014. En general, los temas que apremiaron el 2014 consignados en este informe sobre derechos humanos son el caso de Ayotzinapa, la tortura, migración, la gestión del agua, represión, el caso de Mezcala, la promoción de la cultura de la paz y la propuesta de la llamada Ley Bala, que pretende afectar el derecho de protesta. Pues justamente de eso platicamos aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar con el titular del Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo, CEPAD, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí a Ángulos. Está con nosotros César Pérez Verónica. Bienvenido, César. Muchas gracias, buenas noches. Y está con nosotros también Derwin Franco, que no formalmente, digamos, parte de CEPAD, pero colaboran en varios aspectos, específicamente en lo que tiene que ver con la investigación en temas de derechos humanos y desaparecidos. Sí, muy buenas noches. A mí me tocó ahora participar en este informe con un texto sobre la situación de los desaparecidos en Jalisco. Muy bien, pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Y primero decir que hoy prácticamente la lectura de este informe fue que en Jalisco hay un retroceso grave en materia de derechos humanos, porque las quejas que se presentan en la materia no están siendo atendidas como debieran. Está creciendo la represión a compañeros de medios de comunicación, pero también a gente que se inconforma con algunos temas y hace uso de su derecho a la protesta, y otro tipo de aspectos como la criminalización. Y pues es un panorama tristísimo, César. Sí, efectivamente, este es el 8º informe que publica el CEPAD, y realmente cuando queremos hacer un balance sobre la mejoría o no de los derechos humanos, habría que remitirnos al informe número 1 para ver que efectivamente, en lugar de dar pasos, tal como lo mandata la propia Constitución en su artículo 1 constitucional, que los derechos humanos son progresivos, acá vemos que hay una regresión sumamente grave en todos los rubros. No vemos un solo aspecto de la vida de la gente que componemos esta sociedad que se diga satisfecha o que considere que sus derechos van mejorando paulatinamente, ¿no? Estamos en una situación de grave retroceso, y vaya que no nos deberíamos sentirnos aislados del resto del país, ¿no? Somos parte de esta república, y así como estamos acá, lo estaban pasando muy mal en el resto del país. Es una tendencia nacional, entonces. Así es. Ahora, ¿esto es porque está creciendo en cuanto a números la cantidad de atropellos, por ejemplo, por parte de autoridades, o que ha crecido también la conciencia de la gente de exigir sus propios derechos y por lo tanto ahora denuncia más? A mí me parece que un factor importante en Jalisco y a nivel nacional tiene que ver con el asunto de la impunidad. Mientras se sigan violentando los derechos y no haya una instancia, o al menos las instancias constitucionales para hacer la investigación, llevar ante la justicia a los responsables, reparar el daño, una serie de obligaciones que incluso están contempladas dentro del derecho internacional y los derechos humanos, que como bien sabemos, pues bueno, los tratados ya forman parte del derecho nacional. Mientras no exista eso, pues va a seguir permeando la impunidad. Es muy fácil violar la ley en este país, ¿no? Y pues para eso pues tenemos incluso los propios gobernantes, ¿no?, que llegan de manera fraudulenta, hasta el empresario que paga una mordida para poder construir un coto o un fraccionamiento, hasta cualquier persona que quiera pues saltar la ley, ¿no? Es decir, no hay un respeto irrestricto por parte de las autoridades a respetar las obligaciones que tienen, y por lo tanto pues es muy fácil, ¿no?, violentar los derechos,
Y para ello habrá que comentar que las detenciones arbitrarias están al orden del día, ¿no? El año pasado en el informe del CEPAD pues, había un artículo que mostraba de cuerpo entero cómo la autoridad, a través de las detenciones arbitrarias bajo una rutina que para ellos es eso, pues lo que hacen es reprimir, amenazar, hostigar a los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes. Entonces, pues bueno, tenemos muchas muestras y el caso gravísimo que tenemos en nuestro país, las personas desaparecidas de manera forzada, involuntaria, pues pinta de cuerpo entero cómo está la justicia y los derechos humanos en nuestra entidad y en el país en general. Si mal no recuerdo, ese artículo de detenciones arbitrarias lo hizo Alejandro Velasco. Así es, exactamente. Y documentaba justo eso, porque además no solamente era la represión o el hostigamiento, sino hasta la extorsión y la corrupción tal cual. Precisamente. O sembrarles drogas. Ajá, exactamente. Una de las partes que se pudieron documentar es que en gran parte es la extorsión, ¿no? Es obtener un lucro a base de la amenaza, incluso, ¿no? Hasta amenazando con sembrarles algún tipo de droga. Y pues eso no ha cambiado absolutamente para nada. E incluso podríamos decir que alguna de estas detenciones arbitrarias han aumentado, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, a partir del famoso torito, ¿no? Es decir, los policías paran a un vehículo que va transitando en las noches, en esos días donde opera el alcoholímetro, y si los encuentra con aliento alcohólico, amenaza con llamarles o llevarlos hasta a cambio de una cantidad económica. Sí, no el torito como tal, que es el operativo que conocemos, que se instala fijo, digamos, sino desde que se llevó a cabo la modalidad itinerante, que cualquier policía te puede detener y mandar traer al torito, ¿no? Ahí es cuando empieza, digamos, como ese tipo de extorsiones. Ahora, en el caso de los desaparecidos, Darwin, hemos platicado ya en varias ocasiones aquí en el programa, pero lo triste es que a pesar de que en realidad este tema, digamos, lleva en la palestra pública de la denuncia, de la queja y de la demanda por parte de los padres, pues por lo menos diríamos parte del año pasado y no ha habido una atención adecuada por parte de la autoridad, ni un cambio, ya no digamos en la atención, sino ni siquiera en el discurso. Ni siquiera una capacidad de escucha, es decir, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco está por cumplir 1 mes y medio, y justamente pensando en la nota de que pasaron al inicio sobre los ciclistas, ese mismo día coincidieron los dos colectivos entregándole, digamos, un pliego petitorio al gobernador para que pudiera dar atención a sus demandas y pudiera recibirlos, y es 1 mes y medio donde no han recibido ningún tipo de respuesta. Esto pone de manifiesto, primero, que no hay una importancia real en el tema, siendo que Jalisco es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de desaparecidos. Esto ya debería al menos poner la lupa sobre el tema, pero pareciera que las autoridades no lo hacen así porque, como yo registro en el informe, ellos están más preocupados por mostrar el nivel de efectividad que por dar razones o circunstancias o explicaciones en relación al grueso de las personas que aún no han logrado llegar a casa. Y esto, sin embargo, se hace de manera opaca e incluso hace dudar que ese nivel de efectividad realmente exista, ¿no? Sobre todo porque de la manera cotidiana vemos que las familias siguen siendo victimizadas, criminalizadas y que no tienen avance ninguno en sus casos. Muy bien. Déjame hacer una pausa en la conversación. Déjenme, César, Darwin, y vamos a platicar después de la pausa acerca un poco más de esto de los desaparecidos, porque efectivamente la única vez que se ha mencionado el tema es en el marco de la Guerra Ciudadana y lo que se habla es, hombre, de los tantos que había ya encontramos a un montón, pero esos que siguen desaparecidos, pues la verdad es que no se están recibiendo una mejor atención por parte de la autoridad. Ya regresamos, no se vayan, esto es Ángulos. Y sin embargo, la tortura en Jalisco existe. Es uno de los apartados que forma parte del informe 2014 del CEPAD.
donde se determina que los intentos por minimizar u ocultar la práctica de tortura por parte de los cuerpos policíacos e instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia en Jalisco se vinieron abajo con las declaraciones de Felicitas Velázquez Serrano, procuradora social del estado de Jalisco, quien señaló que cerca del 50% de las personas detenidas que solicitan los servicios de defensoría de oficio argumentan en su declaración preparatoria que sufrieron algún tipo de maltrato tras su detención. Aunado a esta declaración, otro de los hechos relevantes que se presentaron el año pasado fue la declaración de la ex-ombudsman María Guadalupe Morfín Otero, en el marco de la glosa ciudadana del 4 de febrero de 2014, donde expresó su preocupación debido a la existencia de dicha práctica en la entidad, a la cual el fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco respondió: "Lo que decían de la tortura es algo real". Bueno, entraremos ahorita al tema de tortura, pero terminaremos con el tema de desaparecidos, porque dejamos pendiente este asunto. Efectivamente, también a propósito, en la glosa ciudadana se hablaba acerca de las cifras de desaparecidos y se presumía mucho, tanto en el marco de ese ejercicio como en entrevistas posteriores que dio el gobernador, que había sido de alta efectividad la Fiscalía en encontrar a gente y que ya ahora hay, entiendo que algo así como 1,200 menos desaparecidos que los que recibió Aristóteles Sandoval. Ahí creo que la opacidad es lo que permite que ellos puedan tener un manejo de esa tesitura. Yo hago mucho el énfasis de que si uno como periodista no hace vía acceso a la información o vía transparencia la solicitud, ellos son incapaces de darlas. Es decir, si uno no pregunta o si yo no estoy preguntando mes con mes, seguramente no podríamos acceder a lo que realmente está ocurriendo. Y tendría que ser un registro público. Tendría que haber abierto. un registro público. De hecho, sobre todo si tomamos en consideración que tenemos una ley estatal de protección a la víctima, que justamente una de sus virtudes, a pesar de que lleva un año de retraso, es generar un padrón de víctimas y generar un padrón donde se pueda saber exactamente cuántos desaparecidos tiene el Estado. Como esto no ocurre, pues es muy fácil hablar de la efectividad. Voy a poner un ejemplo. Desde el año 2006, al menos hasta el año 2014, que contiene este informe, se han presentado un poco más de 14,000 denuncias por desaparición. De este total de denuncias, ellos afirman haber resuelto casi 12,000, lo cual implicaría tener un 82% de efectividad de acuerdo a sus números. Pero si uno se va como a la parte fina y descubre que la Agencia 12C especializada en desapariciones tiene 4 agentes y divide el trabajo o el número de casos resueltos con estos agentes, esto significaría que uno de estos agentes resolvió desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2014 un caso diario, para poder lograr el nivel de efectividad que ellos dicen que tienen de acuerdo a las cifras, ¿no? O sea que son superpolicías. Son superpolicías, superagentes, que en realidad creo que más bien son superagentes del papel y de la manera en cómo quizás se archivan los casos, porque en la práctica si uno habla con las madres, por lo menos en las que yo he trabajado, o con muchas que integran Fundec, les han cambiado 2 o 3 veces el agente, ¿no? O cuando van el agente no está, o hay agentes que en dados casos pasa 1 año o 2 sin que siquiera reciban una llamada a las familias. Si uno tiene ese nivel en la práctica cotidiana, en el día a día, cuando ellas van a la agencia 12C o a la fiscalía a pedir información y no hay avances, entonces ¿cómo se puede sostener en términos numéricos, como así lo propicia la propia fiscalía, este número de efectividad? Ahí habría que a lo mejor solicitar y ser más puntiagudo en términos de que puedan ellos abrir entonces los expedientes de todos los casos que tienen resueltos. Si los casos están resueltos, tendrían que ser de acceso público, poder uno hacer un análisis de ese caso para ver efectivamente que el nivel de, digamos, de eficiencia y de trabajo se hizo, porque lo que opera en la práctica nada tiene que ver con los números y solamente demostrando un nivel de efectividad no van a regresar los desaparecidos a casa. Ahora, esa es la otra, que también en el caso de los que sí siguen desaparecidos, la opacidad también llega al propio expediente, no puede tener la familia, según han denunciado, pues un acceso a ese mismo expediente, y para saber qué están haciendo. Y es un asunto bien violatorio, porque supone que en términos del propio derecho, una persona que denuncia una desaparición tiene que tener todo el acceso al expediente, como parte interesada en el mismo. Pero ocurre, no les dan copias, se los niegan, o cuando les permiten verlos, y esto a mí me ha tocado moverlo en primera instancia, tiene que ser con la presencia, digamos, de un policía investigador o de una persona que trabaja en la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? Entonces tampoco no hay una libertad para que ellas puedan sentarse y tranquilamente poder leer expediente. Cuando hay notificaciones no les avisan, les piden que se hagan pruebas de ADN, jamás les dan los resultados. Es decir, hay una serie
tiene un mecanismo sistemático que está operando para violentar los derechos de las familiares de los desaparecidos, pero también para violentar el derecho de los propios desaparecidos, porque el hecho de que quizás no sepamos dónde están no quiere decir que no tengan derecho, como por ejemplo hoy en la mañana manifestó de una manera muy contundente Rosario, una de las madres que integran Fundec, cuando tampoco se le respeta el derecho porque tampoco los busca. Y otro asunto es, en el tema de los desaparecidos, la criminalización. Sí, ¿no? y la criminalización es terrible porque entonces esto hace que opere o que no operen más bien los protocolos de búsqueda. Se supone que, de acuerdo a los protocolos de búsqueda que tiene la Fiscalía, ellos están obligados a empezar a hacer la búsqueda inmediata de cualquier persona. Lo que ocurre en la práctica es que ellos dicen, no, bueno, es que seguro su hijo andaba en algo malo y como andaba en algo malo, pues no merece el respeto a sus derechos humanos y entonces no lo buscan. O como ocurre, por ejemplo, en estos días ocurrió con unos menores de edad que desaparecieron, donde 2 chicas desaparecen de Zapopan, las familiares van a presentarse ante la alerta Amber porque son menores de edad y les dicen, no, no la podemos hacer porque seguramente las chicas se fueron de pinta y ya regresarán, ¿no? Y entonces los mecanismos que están ni siquiera sirven, no son operativos, y lo único que es operativo es el discurso y estas falsas cifras que en términos de la cotidianidad no se sostienen. E insisto, a pesar de que a lo mejor los dichos de la propia autoridad digan que los desaparecidos van a llegar por su propio pie a casa, eso en realidad es también violatorio de las propias circunstancias que ellos tienen que cumplir, porque la situación es tan grave y pareciera que aquí lo más relevante es mejor negarlo y mejor mostramos que somos muy efectivos, cuando en realidad tampoco nos dicen qué pasó con aquellos casos donde no han logrado Ahora, regresar. el asunto es que se siguen presentando casos de desaparición en Jalisco y de hecho la cifra va al alza. Y eso, yo al menos, por ejemplo, en lo que va del año, de enero al 31 de marzo, se han presentado 567 denuncias o indagatorias y de estos se desprenden 595 desaparecidos. Lo que dice la Fiscalía es que de este total ellos han logrado localizar a 284, lo que daría 311 personas que no se sabe dónde están. Esto implicaría que, al menos en estos 3 primeros meses del año, implicaría que desaparecen 3 personas al día en Jalisco, ¿no? Tomando en consideración estos 311 casos y en relación a los 3 meses, ¿no? Y decir que solamente hasta marzo, ¿no? Porque decir que esto a marzo, porque como la Fiscalía no da los datos, entonces uno tiene que pelearse un mes por transparencia, porque hay una situación donde dicen que como no lo tienen que realizar un informe específico para que entonces me puedan dar la información, lo cual quiere decir que no sé si tengan, ellos mismos realicen base de datos, seguramente las deben realizar, pero hacen que el ejercicio sea muy tardado. Esto es una situación preocupante porque el tema sigue a la alza, incluso 2014, desde el año 2006, es el año que más se han presentado desapariciones de personas y el Estado parece que no le importa mucho, sobre todo y tomando en consideración de estos casos donde las personas no han logrado volver con sus familias, aproximadamente el 60% de estos casos se condensan en los 2 últimos años, lo cual quiere decir que en la principal o en esta administración de Aristóteles está la problemática y no es un asunto heredado, como él lo mencionó, digamos, de manera pública. Sí, que además es un discurso que en muchos sentidos y en muchas materias que tienen que ver con derechos humanos se está volviendo la muletilla favorita, tanto de él como del fiscal. Es que nos heredaron. Sí, solamente que el fiscal ya estaba en la anterior administración, primero, y segundo, que ya llevan 2 años y el panorama no está cambiando. Al contrario, más bien, como la situación general viene en un retroceso que ya es, desde mi perspectiva, muy alarmante, al menos en materia de desapariciones. Por supuesto. Bueno, vamos a una pausa en esta conversación y después de la pausa abordamos el tema que ya nos dejaba abierto en la cápsula Edith, que es el de la tortura, que también es un tema que no va a la baja y que está muy presente y por lo cual debemos estarnos preocupando como ciudadanos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca del informe del CEPAD que hace un análisis año con año desde hace 8 de la situación de los derechos humanos en Jalisco y en esta ocasión ha puesto el énfasis, como decíamos antes de la pausa, en las desapariciones y pues uno pensaría que estos meses han servido para algo y que ha permeado lo que ha sucedido en Guerrero, en otros estados y que hay mecanismos para por lo menos garantizar que lo que sucedió allá no va a pasar, por ejemplo, aquí, pero parece que no está sucediendo eso, César. Sí, no, de hecho ya hay algunas recomendaciones de años anteriores por parte del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas
En el próximo el examen periódico universal del 2009 y el 2013 específicamente le señalaban al Estado mexicano que había que legislar en materia de desaparición forzada, que había que crear una serie de condiciones para que esto fuera prácticamente, que no fuera un problema ya más para el país, para la sociedad. Esto debido, pues bueno, pues a la guerra contra el narcotráfico que crea Calderón y se disparan, ¿no?, el número de personas desaparecidas. Y lo que nos deja mucho que reflexionar respecto a cuál es el papel que está jugando la propia Fiscalía de Jalisco en este tema, es que no hacen caso a las recomendaciones de organismos internacionales. Es decir, vino Ariel Duliski, que es el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que vino a propósito de los hechos de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes, y él mismo mencionaba que los hechos de Iguala eran el punto de quiebre para que el país y el Estado mexicano pudiera recomponer todo lo descompuesto que había dejado durante tantos años, ¿no? En primer lugar, crear los marcos legales, que ya había sido una recomendación previa. Aquí en Jalisco ni siquiera la desaparición es considerada un delito. Exactamente. No está en el Código de Procedimientos Penales. Wow. Sí, y los protocolos, como bien dice Darwin, para el grupo de trabajo y para los expertos en el tema, las primeras 72 horas son claves. Las primeras 24 horas son fundamentales. Y acá siguen los servidores, estos pseudo servidores públicos, diciéndoles a las madres, a los familiares y amigos de los desaparecidos que seguramente se fue con el novio, seguramente está en algún otro lado, pero no se abocan a cumplir con lo que es un mandato, no solamente constitucional, que es un mandato también en materia de derechos humanos, concretamente en el tema de desaparición de personas. Ahora, el tema de la tortura, también hemos firmado tratados internacionales para tratar de abatirla, para eliminarla, incluso en algún momento se firmó hasta un pacto ahí de buena voluntad y hasta le pusieron una placa en la Procuraduría de que era libre de tortura, etcétera, pero la seguimos viendo y en diversos niveles, es decir, desde la Policía Municipal hasta las estatales. Sí, en el 2014 tuvimos la visita del relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, y que durante un año estuvo preparando su informe, y la conclusión del informe es que en México la tortura es generalizada, es decir, a lo largo y ancho del país es una práctica que todos los cuerpos de seguridad ejercen contra las personas que están privadas de libertad, y lo que nos encontramos es que el Estado mexicano, los más altos funcionarios de la Cancillería, en lugar de aceptar y preocuparse y comprometer al Estado mexicano para que se ponga a trabajar en la prevención, en la capacitación, en la sanción a los responsables, lo que hacen es atentar contra la dignidad y la honorabilidad del relator. Es decir, le dicen que es falto de ética, que no tiene profesionalismo y que su manual es totalmente rudimentario. Esto es lo que nos llena de preocupación a los defensores de derechos humanos, es que ya no tienen el menor recato por cumplir con la diplomacia mínima, ¿no? Es decir, ya no les importa lo que les digan los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y sobre todo tratándose de personalidades como Juan Méndez, que por cierto fue uno de los detenidos, desaparecidos y torturados en la dictadura militar de Argentina, ¿no? Y pues aquí tenemos lo mismo en Jalisco, ¿no? Se ha denunciado sistemáticamente por parte del CEPAD y otros organismos de derechos humanos, incluso internacionales, de que la tortura en Jalisco es una práctica no solamente generalizada, sino sistemática. Y la respuesta que da el fiscal es que la tortura no existe, ¿no? Y eso es sumamente peligroso porque lo que da es una carta de impunidad tanto al que ordena torturar como el que practica la tortura, ¿no? Y las víctimas, pues bueno, como bien decíamos, también son criminalizadas, y hasta la fecha tenemos una legislación de 1993 que hasta el 2015, de hecho nos acabamos de enterar que el sábado pasado lo publicó, el gobernador del estado publicó una nueva ley contra la tortura, pero del 1993 al 2015 nunca se aplicó esa ley. Es decir, no hubo un solo servidor público responsable de haber practicado la tortura.
cuando hay documentos y está documentado incluso por los medios de comunicación, por familiares, de que han muerto en los separos, ¿no? Durante ese tiempo. Y ahora tenemos una nueva ley, que lo que nosotros le llamamos es la ley de punto final y borrón y cuenta nueva. Y eso me parece que nos debe a la sociedad explicaciones el Estado de Jalisco para saber por qué no se aplicó y por qué no hubo ningún solo responsable, siendo que incluso la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dentro de todo su lamentable actuar, pues tiene registrados casos de tortura. Es justamente lo que te iba a preguntar, justamente estos 8 años del informe de CEPAD coinciden con los 8 años al frente de la comisión de Álvarez y Brián, y pues no sé si eso sea un buen indicador en materia de derechos humanos, sobre todo porque han sido muy tibias sus posturas. Y también sobre el caso de la tortura, decir que ha habido incluso recomendaciones, porque los casos han sido tan emblemáticos en contra de corporaciones municipales, pero específicamente hay 2 casos en este periodo que mencionas, que son el Tlajomulcazo y el 28 de mayo, en donde ha habido tortura documentada, denunciada, señalada e incluso a su vez investigada y también señalada por la Comisión de Derechos Humanos, y ni ahí ha habido responsables. Así es, y nosotros cuando entra este nuevo presidente de la comisión, bueno, ya ni tan nuevo porque ya se religió, Álvarez y Brián, vimos que la tendencia de las quejas del 2000 al 2006 iban a la alza, pero al momento en que llega la titularidad de esta comisión, pues caen drásticamente sin explicación alguna. De hecho, en el 2008 vino el Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas aquí a Guadalajara, y pues nosotros ya habíamos solicitado información para que nos dijera la comisión por qué razón había disminuido las quejas. Y la respuesta que nos dieron es que se debía a la capacitación, a los cursos y bla, bla, bla. A la hora que pedimos las evidencias nos decían que esa información no existe, ¿no? Entonces sí coincide precisamente la llegada del titular con la caída del número de quejas, ¿no? Que también vale la pena señalar que hay quejas que son de tortura, pero las clasifican como lesiones. Entonces las pulverizan y ni siquiera las propias víctimas a veces tienen acceso igual que la fiscalía a los expedientes. O peor aún, las declaraciones donde dicen que, o se mencionó que algunos integrantes del crimen organizado le pagan a gente para que vaya y denuncie que los policías los torturaron, ¿no? Que también sí, se ha dejado una de escuchar. declaración del secretario general de gobierno que dice: estas personas que van y se quejan por tortura son pagadas por el crimen organizado. Es decir, ya están criminalizadas, ¿no?, las personas que han sido torturadas, argumentando que vienen del crimen. Cuando muchas veces es exactamente al revés, ¿no? Que justamente por la tortura es que terminan aceptando que ellos mataron a Colosio, para citar el chiste, ¿no? Que los el Ministerio Público interrogan a un conejo y el conejo declara que él mató a Colosio, ¿no? Por las técnicas de investigación tan profesionales que tenemos. Y hay una situación bien complicada, es decir, si principalmente son los organismos de seguridad pública los que practican la tortura y con un esquema de una Fiscalía General concentrada en todas las labores, pues ¿cómo yo voy a ir a denunciarle a alguien que me torturaron los policías cuando ese mismo alguien tiene el mismo jefe? Y exactamente, justo a eso iba, que al revés, a esos agentes del Ministerio Público les tocaría investigar a sus compañeros, que a lo mejor luego les toca investigarlos a ellos por aplicar las mismas técnicas. Entonces, desde ahí veremos, si te parece, César, revisamos la ley y a ver si ahí sí se contempla eso, ¿no? Porque en todo caso tendría que crearse algo, digamos, como de élite o específico, que no tuviera nada que ver con la Fiscalía, de manera que no hubiera, pues ahora que está tan de moda este conflicto de interés, ¿no? Sí, sobre todo que hay ahora la fuerza única, ya la cadena de mando ya no se rompe, ¿no? Entonces el mismo que te revisa en la calle es el mismo que te da de comer en el reclusorio. Pues a tener cuidado. Pues muchas gracias a ambos por venir por acá a Ángulos, por seguir poniendo el énfasis en estos temas, y estamos muy al pendiente también de la reacción de la autoridad a este informe y también el de Amnistía Internacional, que hay que decir que también en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con tortura y otros, son muy coincidentes con este informe de la CEPAD, de manera que además incluso hasta en materia de tortura, Amnistía ha puesto una oficina aquí para ponerle la lupa al asunto. Entonces, pues a ver si con estos informes se logra cierta sensibilización y por lo menos un cambio tanto en la operación como en el discurso en esta materia de derechos humanos. Muchas gracias a ambos. No, al contrario. Muchas gracias. Hasta luego, pásenlo muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles.